Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean a este programa. Soy un servidor, Roger Martínez Miralda, y me acompaña doña Gracia Zúñiga de Villeda. Doña Gracia, ¿cómo está? Pues contenta de estar nuevamente en este canal que lleva un mensaje cargado de valores a todas las familias hondureñas. Bueno, y hoy vamos a hablar además de un tema que, bueno, a mí me encanta, pues soy papá, tengo 6 hijos, ¿verdad? Y francamente, ¿no? Cuando estamos en esta fiesta del Día del Padre, y que además en Honduras es tan bonito que coincide con San José, como en tantos otros países de raigambre cristiana del mundo, creo que amerita definitivamente un programa especial aquí en Suyapa TV para hablar de este tema. Entonces, hay que ustedes que están en casa, señores, señoras, papás, mamás, esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora de programa en que con doña Gracia de Villeda vamos a hablar justamente sobre qué es la paternidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de por qué. Y yo me he quejado muchas veces, doña Gracia sabe, la fiesta del Día de la Madre es una fiesta tan rumbosa, tan ruidosa, tan anticipada, y luego la fiesta del Día del Padre, pues una fiesta más bien discreta, tranquila, modesta, ¿verdad?, de la que se habla mucho menos que de la fiesta del Día de la Madre. Y evidentemente tenemos que hablar porque además estamos en un año de San José, un año de la familia, pero además en el que la figura de San José se destaca. Hablaremos definitivamente sobre esa figura que es tan importante para los cristianos. Pero, cabal, yo quiero empezar por ese asunto, doña Gracia, para que hablemos un poco sobre por qué cree usted que esta fiesta del Día del Padre en Honduras no tiene como, ¿cómo decirle?, como esa fuerza, como esa magnitud que suele tener la fiesta del Día de la Madre. Mire, yo creo que gradualmente se ha ido recuperando ese protagonismo que corresponde al padre en la familia. De hecho, uno encuentra que a nivel internacional hay todo un movimiento para restituir al padre el papel que le corresponde. Durante mucho tiempo, y quizá en los países nuestros, que han tenido como ese lastre, ese peso, ¿verdad?, de una visión deformada de la figura del hombre, el macho, ha hecho que de una u otra forma se le fuera marginando de la vida familiar. Sin embargo, yo creo que se está cayendo en cuenta que verdaderamente, así como dice el Papa Francisco, padre solo hay uno. Sí, es cierto, siempre se ha hablado de madre solo hay una, pero de igual forma, padre solo hay uno. Y eso es lo que tenemos que recuperar, porque así como la sociedad requiere de la presencia de la mujer, del genio de la mujer, como decía San Juan Pablo II, la familia requiere de la figura del padre. Y es bueno por eso que en ocasión de esta celebración del Día del Padre aquí en nuestro país, hablemos un poco de la trascendencia de esa figura. Hace un instante usted decía, porque la celebración es como más opaca, no es, ¿verdad?, con bombos y platillos como se suele venir anunciando en el mes de mayo, el Día de la Madre. Y ayer estaba repasando esa carta preciosa que escribió el Papa Francisco, el Patris Corde, el corazón de padre, y dice que José tuvo siempre fue un personaje de segunda fila, pero sin embargo con un protagonismo excepcional en la vida de la Sagrada Familia. Y él dice que José representa a todos esos que desde la segunda línea hacen esa labor inestimable, y él lo asociaba con todo lo que ha pasado en el COVID, con esta pandemia que hemos vivido estos 2 años, donde dice que todo ese personal de salud, aseadores, enfermeros, todos han sido cruciales. Entonces él decía, si la familia es como un hospital de campaña, la familia es donde uno llega, ¿verdad?, como dicen, con el cansancio de la calle, es donde uno llega con las heridas que muchas veces recibe en la calle. Y la familia es ese centro de acogida. Ahí está el padre. Ahí está el padre para restituir esa serenidad, para transmitir esa fortaleza, para darnos todos esos elementos que nos hacen sentir bien.
Claro, pero evidentemente, como usted hace un rato, ha habido, si se quiere, sobre todo en países como el nuestro, como unas razones históricas, ¿verdad? A veces también magnificados por algunas maneras de pensar que no son las más adecuadas y que no siguen un planteamiento, digamos, cristiano, ¿verdad? De hacer pensar que nosotros los hombres de alguna manera somos como alguien que aplasta, como alguien que se impone. No, o sea, ha habido de todo a lo largo de la historia, definitivamente, y es posible. Yo recuerdo hace muchos años haber visto, ¿verdad?, a una película italiana y cabal se llamaba Padre Patrón, porque dice, es el padre que efectivamente, ¿verdad?, no establece un vínculo de afecto, sino un vínculo como de dominio sobre la familia, sobre el esposo y sobre los hijos. Pero creo que de alguna manera a lo largo de la historia ha habido de todo. Así es. Pero si uno va como a los orígenes, si uno realmente piensa lo que significa realmente ser padre, ¿no?, esa transmisión de la vida, ese criar a los hijos junto con la madre, o sea, efectivamente las dos figuras son igualmente importantes, ¿no? Porque dígame usted si no es cierto que en las familias hace falta madre, es cierto, pero hace falta también padre. Claro, así como para engendrar un hijo hace falta el aporte del hombre y de la mujer, de igual forma, para criar y formar un hijo, hace falta esos dos estilos educativos y formativos, porque hay una diferencia radical en el modo de ejercer la paternidad en el hombre de la maternidad en la mujer. Justo, a ver, díganos entonces, ¿qué aportamos? ¿Ok? Desde sus estudios, desde su óptica, más que usted la ventaja es que es abogada y es educadora, entonces puede mezclar las dos cosas. Desde su óptica, desde su conocimiento, doña Gracia, ¿qué es lo que usted cree que aportamos o debemos aportar efectivamente los padres de familia en el hogar? Bueno, es que lo primero es el tema de la fortaleza. La figura del hombre, ¿verdad?, que siempre se asocia porque naturalmente tiene una fortaleza física que hace que en cierta forma la mujer se siente protegida al lado del hombre. Este es un hecho natural. Recuerdo también haber tenido la oportunidad de escuchar una catequesis de San Juan Pablo II, donde él decía que había quienes cuestionaban el hecho de que siempre se habla del hombre como el cabeza de familia, y porque pareciera, ¿verdad?, que era como despreciar o como minimizar el papel de la mujer. Y él decía que es por un principio de unidad, porque ¿de qué le sirve a un cuerpo ser cuerpo y no tener cabeza? ¿O de qué le sirve a una cabeza no tener cuerpo? Claro. Decía que lo que hace el conjunto, lo que hace ese elemento vital en cada uno de nosotros es esa unidad. Entonces, que por un principio de unidad se ha hablado del cabeza de familia, pero el padre aporta esa fortaleza, esa serenidad, esa don de orientar la vida de familia. Y es lo que los hijos necesitan en el momento del desarrollo de su personalidad, así como la mujer aporta la fortaleza interior, claro, porque sí, más fuerte interiormente es la mujer sin duda, que el hombre. Sin duda, frente sí, a los problemas, frente a las dificultades, la mujer se crece, aunque físicamente no tenga, ¿verdad?, esa fuerza externa, sin embargo la tiene internamente, pero la madre aporta lo que es el cariño, la dulzura, ¿verdad?, una serie de elementos, la ternura que es esencial para permitir el desarrollo armónico de la personalidad de cada uno de los hijos. Doña Gracia, pero los hombres también podemos ser tiernos. Yo creo que es importante. Claro que sí, decirlo, pero de una forma distinta. Sí. A propósito de lo que usted decía antes, y es bien importante, ¿no? Y además uno lo ve en la vida real, es cierto que uno puede tener como más fuerza, pero la mujer tiene mucha más resistencia. O sea, sí, es decir, por ejemplo, el sufrimiento físico, aún así, yo creo que definitivamente la mujer en ese sentido es mucho más resistente, pero además si uno va como a lo largo del tiempo. O sea, ¿quién resiste más? Por ejemplo, el sufrimiento moral, que a veces es mucho mayor que el sufrimiento físico. O uno ve, por ejemplo, ante la pérdida, y por eso uno ve cómo a veces, ¿verdad?, hay una serie de datos, incluso médicos, porque son unos temas, ¿cómo le quiero decir?, más que tienen que ver con la constitución física del ser humano, y cómo ordinariamente los hombres nos morimos primero. De hecho,
Lo que se dice es que a la hora del nacimiento nacen más o menos la misma cantidad de niños que niñas, pero que los varones hay más, la tasa de mortalidad es más alta entre los niños, ¿no? Y luego a mí me ha tocado, por ejemplo, ver teniendo hijas e hijas, como de alguna manera las hijas, yo recuerdo, se enfermaban menos que los varones. No sé por qué, pero tengo hasta, ¿verdad? Yo le decía a veces al pediatra de mis hijos que comparara los expedientes, ¿no? Y el de los varones solía ser un poco más gordito, mucho más gordito más bien, que el de las mujeres. Pero la mujer luego vive más, o sea, uno ve, por eso yo le digo, miren ustedes qué pocos viudos hay y cuántas viudas hay, ¿no? Y entonces hay como, si hay, digamos, como una diferencia en ese sentido que tendrá que ver, pues, algún tipo de constitución, yo pienso que va bien interior que exterior, ¿verdad? Porque mientras uno puede decir que el hombre es fuerte, la mujer resiste de alguna manera más, ¿verdad? Y sobre todo, repito, cuando es un tema de sufrimiento moral. Pero, ¿qué más aporta el padre a la vida familiar? Bueno, creo que el padre es quien de una u otra forma transmite todo lo que es la audacia. Las madres usualmente somos más protectoras, un poco más retraídas, pero quien impulsa, quien enseña a volar, por así decir, ¿verdad? Como quien le abre horizontes al hijo es el padre, porque el padre marca un ascendente. El padre es quien asume una serie de responsabilidades. En esa carta Patris Cordi muestra cómo José no tuvo una vida fácil, siendo, ¿verdad?, el padre en la tierra de Jesucristo, siendo el esposo de María, no tuvo una vida fácil. Y sin embargo, con esa serenidad, con esa fortaleza, el Papa Francisco dice, bueno, fueron los primeros migrantes. Ahora que ese tema de la migración es tan real en nuestra población, cuando se sale a buscar mejor futuro o cuando se sale por seguridad, como fue el caso de la salida de la Sagrada Familia que huyeron a Egipto. Y también fue una muestra, ¿verdad?, de esa laboriosidad, de ese, como dicen aquí, rebuscar para sacar adelante, para dar el sustento a la vida de familia, donde todos esos rasgos y esas características que tiene la personalidad masculina se hacen esenciales y fundamentales. Es cierto, las mujeres podemos hacer 1000 cosas a la vez, pero las mujeres necesitamos de ese soporte y de ese respaldo de la figura paterna. Yo sé que en nuestro país hay infinidad de madres solas, pero yo creo que por circunstancias de distinto tipo están solas, pero no debería ser así. Porque así como se puede vivir con un riñón, así como se puede vivir con un pulmón, así como se puede vivir con un ojo, se puede sacar adelante estas madres heroínas. Lo óptimo es tener lo óptimo es tener los dos. Y eso es precisamente lo que en esta fiesta del Día del Padre queremos apoyar, ¿verdad? Para recuperar la misión que tiene el padre en la familia y en la sociedad. Sí. Que no es una misión de segunda o de tercera categoría, todo lo contrario. O sea, lo que permite estructurar la personalidad del hijo o de la hija es la figura del padre. Cuando falta el padre, se nota en el desarrollo de la personalidad, o sea, en ciertos aspectos que quedan como huecos, que quedan como vacíos, porque el padre es insustituible en ese transmitir una serie de valores a los hijos. Yo he estado leyendo recientemente un libro que me está gustando mucho, voy más o menos a la mitad, que se llama La familia imperfecta. Y es bien interesante porque es una psiquiatra infantil y de adolescentes italiana, Mariolina Chierotti se llama. Y esta mujer cabal, o sea, la oigo usted decir y dice, es que esta mujer dice, bueno, se ha hablado tanto de esto y ha habido toda una serie de influencias, de maneras de pensar en la actualidad, pero cuando yo estoy en mi despacho, sigo viendo lo mismo, como lo que usted decía, dice, veo cómo efectivamente hace falta una madre que acoge, pero un padre que empuja, dice ella, ¿verdad? O como decía otro autor, recuerdo argentino, decía, la mamá dice, sigue, 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 y el padre dice, alto.
Y hacen falta las dos cosas, ¿verdad? O como alguna vez le decía a usted, en todas las familias hace falta, ¿verdad? Un padre y una madre y un perro que les ladre. Y vamos a ver quién de los dos les toca ladrar. Pero vamos a un corte. Este programa es muy importante para los padres y para las madres de familia. Así que no nos cambie, espérenos, ya regresamos. Continuamos en este programa especial de Suyapa TV en el que estamos con doña Gracia Zúñiga de Vieda hablando sobre la figura del padre. Y en la primera parte, en el primer segmento, hablábamos de cómo, si bien es cierto, la celebración del Día del Padre no tiene como ¿verdad? No genera el mismo ruido que genera el Día de la Madre, sí es importante y que es necesario reconocer justamente la importancia que tiene la figura del padre en la vida familiar. Que ha habido situaciones históricas, que efectivamente pues, ha habido todos unos lastres de conducta, ¿no? de comportamientos machistas que de alguna manera provocaron o han provocado, ¿no? Como que se quiera marginar de alguna manera o que solo se destaquen algunos rasgos, digamos, no muy positivos del ejercicio de la paternidad, pero eso en ningún momento puede llevarnos a la conclusión que es que realmente el padre está ahí de adorno, de sobra en la vida familiar. Y bien, vamos ahora a hablar de algo, doña Gracia, de alguna manera hincó en el segmento anterior, que es un poco más de San José. O sea, y quiero, doña Gracia, que nos detengamos un poco y destaquemos y comentemos sobre esas virtudes de San José. Y quiero que empecemos por la discreción, puesto que como todos, ¿verdad?, hemos leído en el Evangelio, pues no hay ni una sola palabra. Es más, en algún momento, si uno no tuviera como cierta cultura bíblica, uno esperaría que quien regañara, entre comillas, al niño cuando lo encuentran perdido en el templo fuera el padre, ¿no? Y es María que dice, tu padre y yo te buscamos, pero quien toma realmente, ¿no? un poquito el regaño, si se quiere, el reproche, ¿verdad? Que no es exactamente eso, pero como lo querramos ver, es la Virgen, es la Santísima Virgen, ¿no? Y José se sigue manteniendo callado, ¿ok? ¿No le parece que efectivamente, y además que es un rasgo a imitar, no solo por los padres, también por las madres, pero que sí es un rasgo importantísimo, es una virtud a la que a veces no se le da importancia y que en la vida es fundamental, la discreción? Es que la discreción es una manifestación en el fondo de la humildad, de todo lo contrario a lo que uno encuentra la mayoría de veces en nuestro medio, en nuestro mundo, que es la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, el imponernos. Y muchas veces la figura del padre se asocia con esos defectos, con esas, ¿verdad? Sí. Aspectos negativos de la personalidad. Y entonces, por eso es que al ser la celebración del Día del Padre en la fiesta de José, es como para ponerlo de modelo de los padres. Y esa discreción no supone opacamiento o debilidad o no de su personalidad, no, en absoluto. Porque no hace falta para ejercer la autoridad la fuerza, ni el dogmatismo, claro, ni el grito. O sea, son deformaciones del ejercicio de la autoridad. Entonces, en José nosotros vemos no solo la discreción, sino que también ese no buscar el protagonismo, que es un defecto y es un vicio tremendamente arraigado en muchísimos hombres, muchísimas mujeres también. Sí, todas las personas. Pero entonces como que se va queriendo, ¿verdad?, haciendo sentir que se es más hombre en la medida en que se es más arrogante, en que se es más soberbio y en la medida en que es prepotente. No, es verdad, como decía aquella frase que a mí me encanta, de se logra más con un dedal de miel que con un barril de hiel. Porque no es al golpe del grito como que uno funciona, sino que es, ¿verdad?, esa mirada, esa actitud de respeto hacia, en concreto, hablando de San José, a la Santísima Virgen, sí, que es lo que verdaderamente hace hombre al hombre, porque al caer en la deformación que hemos hablado del machismo,
ahí se piensa que es que como yo soy el que mando y yo soy el que digo y yo soy el que grito, por eso soy más macho. No, es lo contrario. Cuando a través de la figura de José uno ve la delicadeza, uno ve el respeto, uno ve todas esas cualidades de ese amor fiel, de ese amor incondicional. Y desinteresado, que totalmente. Es lo que verdaderamente hace falta en la vida de familia y que el padre puede aportar. Doña Gracia May, yo hablando de San José, definitivamente ahí yo, justamente como no aparece ninguna palabra de él en los evangelios, he pensado que a él se aplica más que a ningún otro eso de hechos y no palabras. O sea, José Exacto. es un hombre que actúa. Es un hombre que actúa. Pero es que además lo que usted decía, ¿verdad? También mientras usted hablaba pensaba yo efectivamente, y definitivamente hay mucha más virilidad, mucha más hombría en un tipo que se autogobierna que aquel que deja salir la bestia, digamos, ¿verdad? O tiene actitudes violentas, de prepotencia, de imposición, que tristemente a veces se han asociado justamente con el hecho de ser persona masculina y que definitivamente ahí más bien es una negación de la masculinidad, porque la masculinidad más bien lo que contrae es yo soy dueño de mí mismo, yo me gobierno, yo tendré emociones, pasiones, sentimientos, pero quien va a decidir cómo y cuándo salen soy yo, ¿verdad? Así O sea, es. creo que en José está clarísimo. Pero luego hay otra cosa que yo creo y que claro, tiene como más una connotación, si se quiere, espiritual, ¿verdad? Que es todo el tema de la docilidad. Es impresionante porque a veces, ¿verdad? Uno está esperando que Dios se le aparezca de una manera un poco espectacular y ruidosa, un poco como la zarza en el desierto, ¿no? Y José, que tenía un encargo delicadísimo, que era cuidar al niño, no le pasa lo mismo. Si las 4 veces que Dios le habla a José en el Evangelio es en sueños. En sueños. Pero hace caso. Hace caso y actúa. Porque tanto cuando en ese momento de duda, de saber que la Virgen espera al niño y que tiene que haber sido un momento duro, y sin embargo cuando Dios le hace ver en sueño de que lo que María ha engendrado es un misterio, lo acoge. O sea, San José también es el hombre de la acogida, el hombre de la confianza en Dios, que es lo que muchas veces falta cuando uno ve en nuestro tiempo tanta ansiedad, tanta zozobra, tanto angustia, tanto temor, tanto miedo, porque hay muchas personas que están viviendo bajo, ¿verdad?, ese esquema del miedo, un miedo que paraliza. Y José supera ese miedo y se lanza. Uno, al que dirán, que en aquel momento, ¿verdad?, podía ser igual que hoy, que la Virgen esperaba al niño, pero él enfrenta con hidalguía, con valentía, con una entrega total y absoluta, pero después también vence el miedo, el temor de salir de noche con María y el recién nacido a Egipto, en unas condiciones a pie, en la noche donde habían salteadores, y llegar a un país desconocido, sin conocer el lenguaje ni conocer a nadie. O sea que también es esa muestra, ¿verdad?, de temple, de fortaleza para enfrentar la adversidad, que hoy es tan necesaria porque hay miles de familias viviendo en condiciones difíciles, viviendo en medio de la adversidad, pero falta esa confianza en Dios como para sobreponer y sobrellevar las dificultades del camino. A mí fíjese que esa es la actitud de José que más me convence, a mí Roger Martínez personalmente, porque yo en más de una ocasión me he puesto en su lugar, cuando me ha tocado leer, o sea, después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? De no encontrar lugar en el mesón. Luego, sin embargo, la alegría de ver llegar a los magos y los pastores y gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. O sea, qué bonito todo, ¿no? Todo va súper bien. Ahora sí, este niño es una bendición. Y luego José, a medianoche, levántate. Y no le dice, a ver, haz un plan y empieza a devolver o a terminar los trabajos que tienes pendientes, ¿verdad? Y a ver cuánto dinero recoges entre la familia para que dentro de un mes te hayas organizado bien y te vayas de Nazaret. Si no es, o sea, toma al niño y a su madre
y vete a Egipto. No, están en Belén todavía. Y vete a Egipto. O sea, yo le digo, francamente, yo como padre de familia, o sea, además uno que suele, pues, ¿verdad? Seguramente pensando en dónde se van a instalar. Además, si es un hombre, además un trabajador manual, porque si es un trabajador intelectual, pues lleva aquí en la cabeza las cosas, y bueno, ahí veo cómo me abogado, pues allá me sé los códigos un poco de memoria y agarro un par, ¿verdad?, de papiros, no sé, en aquella época, y me voy a ejercer allá. Pero era un trabajador manual, o sea, necesitaba cargar, no sé, pienso yo, un martillo, alguna cosa, y es como... Y ahí tú dices, claro, por un lado, la absoluta confianza en la providencia divina, pero además, o sea, fiarse de Dios con esa docilidad. Le digo, a mí esa es la escena que más a veces me descoloca, me desconcierta. O sea, digo, caramba, ahí es donde vamos. O sea, tuvo que haber sido muy valiente, o sea, muy viril, pero además muy confiado en Dios, ¿verdad? Para decir, María, nos vamos. Bueno, es impresionante la actitud de María, porque también, yo les digo, mi señora me habría dicho, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero para dónde me llevas? Y con este niño pequeño, ¿y de qué vamos a vivir? Si además yo no sé hablar egipcio, a ver qué lengua hablarían, ¿no? Alguna cosa. Y entonces, no, la Virgen se fue con él, ¿no? Pero efectivamente a él le toca como tomar la iniciativa, como asumir la responsabilidad, y está este libro. No me pida que recuerde el apellido de este autor polaco que el Papa menciona. La sombra del padre. La sombra del padre, la Patris Corde. Y dice, bueno, y además, así como se imagina este autor en esa novela, ¿no? Que además tuvieron que salir a escondidas de noche porque andaban buscando al niño para matarlo. Entonces, no podían ir por los caminos ordinarios donde había tanto tránsito de gente, o tanto eran seguros. Los caminos eran inseguros. Y si no, acuérdese usted de la parábola del buen samaritano, ¿no? Que además iba de un poblado a otro bastante habitados y lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Imaginen este caso, con un ejército persiguiéndolo, ¿verdad? Para mí es una escena complicadísima, y de acuerdo con lo que el Evangelio nos dice, y por lo tanto es verdad, José no se arruga. O sea, José no se achicopala, no se echa para atrás, no dice... ¿Verdad? No, señor, mira, dame chance, dame por lo menos una semanita, ¿verdad? Y ahí, mientras tanto convenzo a María, sino que dice, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Así es el tema de, como alguien decía, lo que hay que hacer se hace. Y esa actitud de decisión inmediata es también un elemento que aporta la figura del padre. O sea, muchas veces las mujeres como que le damos muchas vueltas a las cosas antes de tomar una decisión, antes de algo, y hace falta lo que usted decía, ese empujón, un poco la audacia también de mostrar, ¿verdad?, con hechos la respuesta que se da a ese querer de Dios. Y en la familia hay infinidad de oportunidades, en la familia ordinaria, en la familia corriente, así como decíamos hoy todos los migrantes, pero vamos viendo también hombres que ponen distintos medios. El otro día veía en un programa de esos de emprendedores, de un señor, ¿verdad?, que diariamente a las 4 de la mañana está preparando hamburguesas que vende en una esquina donde va gente a trabajar, y que ha formado a sus 4 hijos ya universitarios. Entonces, cuando hay esa decisión, cuando hay esa fortaleza, cuando hay ese deseo firme, sincero de aportar y sacar adelante la familia, ahí es donde uno ve esos rasgos y esos elementos de la personalidad del hombre que verdaderamente hay que destacar, porque muchas veces, insisto, lo que sale en muchos medios de comunicación son aquellos hombres que asesinaron a la mujer, abusadores, aquellos que abusaron sexualmente de una hija o de una hijastra, aquellos que verdad que son unos sinvergüenzas, pero hay un montón de hombres buenos, hay un montón de padres que se fajan. Claro. A mí me encanta, o me encantaba ver en la carretera, muchas veces viajando de madrugada, aquellos papás llevando a los niños a la escuela, en la plena carretera, en la CA5 que dicen, sí, ¿verdad? Sí, y por ese lado de Taulabé y de por ahí. Y entonces es ver que no todos son bestias,
o que no todos son, ¿verdad? Figuras deformadas, que hay buenos padres en nuestro país. Y claro, y que esos son justamente como este papá que usted mencionaba, ¿no? Este emprendedor, que él y sus hijos pues saca adelante este negocio. A esos papás queremos felicitar en este día y a ellos les dedicamos este programa. Vamos a un corte, no nos cambie. Continuamos en este programa especial aquí en Suyapa TV hablando sobre la figura del padre con doña Gracia Zúñiga de Villeda. Doña Gracia, para terminar de hablar un poquito de estas virtudes de San José, ¿no? La discreción, hemos hablado, San José más que hablar actuó, ¿verdad? Fue dócil además a lo que Dios le pedía y además una grandeza para mí de San José es cómo desaparece del Evangelio, es decir, de alguna manera a los hombres nos gusta ser protagonistas, y en algunas familias tradicionales era como el rey de la casa realmente, ¿no? El papá, y era, ¿verdad? Pues el señor se sentaba a la mesa y la gente le servía y en fin, ¿no? Y hay algunas cosas, ojo, que yo sí quiero decir que se han hecho y que se seguirán haciendo por amor, de servicio del uno al otro, ¿verdad? De ella a él o de él a ella, y que eso no tiene nada de malo, y que en ningún momento significa sometimiento, ni servidumbre, ni creerse inferior a nadie, porque servir al otro es una virtud, es un buen hábito, o sea, realmente es una cosa que es agradable a la vida. Lo que sí es que tiene que haber como correspondencia, ¿no? Y no solo que sea siempre de un lado hacia otro. Pero esa grandeza para mí, repito, alma de San José, de saber desaparecer, ¿verdad? La tradición dice que muy probablemente murió cuando Jesús ya era capaz de sacar adelante el hogar de Nazaret, cuando ya Jesús podía sostener con su trabajo manual también, heredado de su padre, ¿verdad? Terrenal a María. Pero ¿no le parece que también es una cosa llamativa? Es decir, o sea, no dicen que momento murió, que todo desapareció, simple y sencillamente, ¿verdad? Va el Evangelio, de repente nos encontramos, en el caso del Evangelio de San Juan, en la boda de Caná, y dice que a esa boda estaban invitados María y también estaban ahí Jesús y sus discípulos, pero ya no nos dicen nada de José. Sí, es lo que decíamos al inicio, ese pasar desapercibido, que es algo difícil de lograr porque generalmente se impone en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese afán de figurar, ese afán de destacar, ese afán de los primeros puestos. José tuvo una actitud distinta, esa actitud, ¿verdad?, de segunda fila. Y no por estar en segunda fila es que no es importante, tan así, ¿verdad?, que es el que representa toda esa serie, ese cúmulo de virtudes humanas que tipifican una personalidad rica en valores, porque eso es lo que encontramos en él. Y creo que es precisamente por eso que la Iglesia nos los pone no solo en el ámbito de la misión que él tuvo dentro de la Sagrada Familia, sino que vemos que está la fiesta de San José Obrero, porque fue un hombre que trabajó toda su vida. Y no podemos pensar, o sea, como dicen, la imaginación no nos permite pensar que fue chapucero. Que hacía el trabajo a medias, porque hoy la mediocridad prevalece en muchos aspectos. Y también era un hombre justo, porque ese es el calificativo que ordinariamente se le da, porque habrá cobrado lo justo por el trabajo. Hoy cuando hay ese deseo, ¿verdad?, de engañar, de aprovecharse, o sea, como una serie de actitudes que tristemente sí se han visto en la conducta de algunos hombres, pero que uno tiene que comprender que son deformaciones, y que precisamente en la familia los padres tenemos el deber y la responsabilidad de formar a los hijos para que sean hombres, ¿verdad?, no machos, hombres que sean capaces, ¿verdad?, de transparentar los valores humanos esenciales y fundamentales, todas esas virtudes, la fortaleza, la laboriosidad, la sencillez, la laboriosidad, el respeto, la calidad humana, o sea, esa grandeza que uno puede percatarse y que es necesario que en la familia el padre ayude a los hijos en ese sentido,
Porque piense hoy que hay tanta ambición, tanto deseo desordenado, tanta avaricia, tanta prepotencia, ¿qué es lo que nos está matando? Horrible. Necesitamos padres que cumplan con su deber y con su misión de transmitir los verdaderos valores humanos que hacen falta en la calle. Hombres con temple, hombres fieles, Eso es importante. hombres leales. Claro. Leales, ¿verdad?, en sus compromisos adquiridos, pero fieles también. Yo muchas veces le digo, infiel puede ser cualquiera. No necesita ni siquiera tener cualidades, Sí. ni tener nada. Fiel, solo quien tiene esa fuerza interior, esa grandeza, esa madurez y ese dominio de sí. Sí, yo recuerdo, ¿verdad? Yo en una red social en algún momento puse que cuando estábamos en tiempos de campañas políticas, que difícilmente le puede creer a alguien que no le era fiel a su esposa, que le iba a ser luego fiel a la República. O sea, que no le puede ser fiel a alguien que es concreto, observable, que, ¿verdad?, que se puede percibir con los sentidos, pues a una abstracción, nadie le puede ser fiel. Ahora, José es el patrono de la Iglesia Universal. Creo que es un asunto que no podemos dejar de mencionar, o sea, porque efectivamente, y en algún momento fue San Pío XII, si no me equivoco, ¿verdad? Pío XI. O Pío XI fue Pío XI, ¿verdad? Exactamente el que nombra a José patrono de la Iglesia Universal. Y realmente, o sea, ¿por qué realmente esa paternidad de José se extiende a toda la Iglesia? Bueno, en el mismo sentido, ¿verdad?, que al ser escogido para ser quien tiene esa misión de ser padre en la tierra de Dios hecho hombre, pues qué cualidades tendría, ¿verdad?, qué riqueza humana, personal tendría para desempeñar esa misión también de ser el que tutela, el que vela, el que protege a la humanidad. Así como en la cruz Jesús hereda a San Juan, a María, y le dice, he aquí a tu hijo, y en él estamos todos, de la misma forma, la Iglesia reconoce, ¿verdad?, esa figura de José como patrono de la Iglesia Universal. Y otra cosa, doña Gracia, es que es bien bonito, porque no solo ha pasado con un santo, sino que con varios, que le han encomendado sus necesidades materiales a José. Bueno, desde Santa Teresa de Jesús, digamos, para hablar, ¿verdad?, una santa así muy, muy conocida del siglo XVI, que fue, ¿verdad?, que manifestó una profunda devoción a San José, pero luego uno puede ver a lo largo de la historia otros santos que es interesante, ¿verdad?, como reconociendo ese hecho de que San José proveyó al hogar de Nazaret, que además provee a la Iglesia Universal, ¿verdad?, también le han encomendado sus necesidades materiales a José. Y luego la otra cosa que es bien interesante y que la Iglesia lo hace es ese nexo que hay entre el José del Antiguo Testamento y San José, ¿verdad? Y que luego es bien bonito en la teología, porque luego como hacen un nexo entre la Eucaristía y José, porque acuérdense ustedes, aquel José, ¿verdad?, hijo de Jacob, que ha estado, ¿verdad?, que fue vendido por sus hermanos, que se convierte luego en este personaje tan importante en Egipto, cuando traen a su padre anciano con sus hermanos, no, perdón, cuando empieza a ver... En el tiempo de la hambruna. Primero, cuando empieza la hambruna, quien administraba, ¿verdad?, los graneros del faraón era José. Y cuando iban a Faraón a pedirle alimento, les decían, vayan a José, y a Dios, vaya a José, y él les va a dar de comer. Entonces, la Iglesia nos enseña y dice, bueno, efectivamente, de alguna manera, José, San José, que cargó al niño en sus brazos, que lo crió hasta que él ya no fue necesario realmente, es corresponsable de alguna manera, ¿no?, de todo el tema del milagro eucarístico. Es decir, también él nos lleva a la Eucaristía. Y es el proveedor, por así decirlo, ¿verdad? Que muchas veces al padre dicen, el padre es el proveedor, sí, el que provee el sustento de la vida de familia. Pero no hay que reducirlo a eso, porque muchos han caído en el error y hay mucha ignorancia al respecto y se piensa de que pague, que ponga, que aporte. O sea, yo creo que tenemos que dignificar la figura del hombre,
que tenemos que involucrarlo en la vida de familia. Así como dice una autora española, que hace falta una sociedad con madre, hace una familia con padre, donde el padre hace, ¿verdad?, como del pastor que guía, que apacienta, que lleva a sus ovejas, ¿verdad?, que somos los distintos miembros de la familia, y que lo hace bien, y que lo hace, ¿verdad?, con todas esas cualidades y con todas esas características de guiar, de conducir, de aportar serenidad en la vida de familia. O sea, tenemos que recuperar esa paz en los ambientes familiares. A mí me da tristeza cuando dicen que a raíz de la pandemia, pues no solo hemos tenido, ¿verdad?, las secuelas del COVID, sino también del incremento de la violencia intrafamiliar. Sí. Y ese es un tema del que no hemos hablado suficientemente, donde no se le ha dado la importancia, porque también es cierto que ha sido un momento donde ha habido tensión, donde ha habido, ¿verdad?, como todo ese cúmulo de preocupaciones económicas, de disminución de los sueldos, de los ingresos familiares, la pérdida de los empleos, y todo eso ha ido generando, ¿verdad?, como una psicosis, claro, ¿no? Y además, una reacción, ¿verdad?, sí, que tiene que saber canalizarse, y por eso es tan necesario saber aportar esos medios que ofrece, sobre todo, ¿verdad?, a través de la imagen de San José, acudir para ayudar a las familias necesitadas, para acudir a pedirle, porque muchas veces uno dice, sí, voy a ir a poner una solicitud de empleo, pero también hay que acudir a José. claro. A José, y a Joseph, que usted decía, pedir a José para que también pidamos por el sustento de las familias, que pidamos, ¿verdad?, por esa dignificación de la vida de las familias. En aquella canción que le hicieron a San Juan Pablo II en Brasil, en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias hace muchos años, que es una canción linda que dice que ninguna familia se aloje debajo del puente. Sí, y aquí, claro, ¿verdad?, tenemos familias viviendo en estado de marginalidad. Bueno, señores, vamos a hacer un corte. Nos queda todavía un segmento de este programa especial del Día del Padre, así que usted espérenos, ¿verdad?, para poder concluir este tema que creo que nos ayuda a todos a pensar, y sobre todo mucho a los papás, a los señores, sobre con nuestro rol en la familia y en la sociedad. No nos cambie. Y aquí estamos ya pues un poco en el último segmento de este programa especial sobre la figura del padre, en estos días, ¿verdad?, en que celebramos la fiesta de San José, y que en Honduras es la fiesta del padre, que creo yo que no pudo haber estado doña Gracia como más a propósito, ¿verdad? Si por ejemplo, hay países, por ejemplo, donde el Día de la Madre es el 8 de diciembre, en Panamá, por ejemplo, que es el Día de la Inmaculada, es verdad. Entonces, en honor a la Inmaculada celebran el Día de la Madre el 8 de diciembre. Pues aquí, el 19 de marzo, pues celebramos a San José, y creo que es sumamente meritorio. Pero para cerrar este programa, yo quisiera que pensáramos un poco, bueno, empecé yo quejándome al inicio del programa sobre cómo era una fiesta pues un poco deslucida, si se quiere, aunque le confieso que en mi casa no, o sea, en mi casa, la verdad que gracias a Dios, ¿verdad?, pues han sido ya 37 días del padre, ¿verdad?, aunque bueno, nuestro hijo nació 2 años después, ya con hijo 35 más o menos días del padre, y me han tratado muy bien, y cada año me han ido tratando mejor los hijos y consintiéndome, etcétera, ¿no? O sea, yo realmente ahí sí que no me quejo, y no creo que la celebración a mi esposa sea más rumbosa que la mía, eso, definitivamente. Pero, ¿cómo podrían los hijos, porque habrá gente joven que está viendo el programa, efectivamente homenajear, celebrar a sus papás en esta fiesta de San José, en este Día del Padre? Hoy la gente ya mayor que aún tiene padres, que eso es otra cosa. A veces creemos que el cuarto mandamiento, que honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver solo con los hijos pequeños. Con los hijos de dominio. De dominio, pero a veces tenemos, en mi caso, un suegro, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Ya mi padre pues está en presencia de Dios, mi madre también, pero que es una figura, ¿verdad?, también de paternidad, y que uno dice, bueno, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo puede un hijo hoy, no importa la edad que tenga, efectivamente, render homenaje a la figura del padre? Y me atrevo a decir, incluso ese padre que ya físicamente no está,
pero que uno tiene de alguna manera un compromiso de rendir homenaje a esa figura que repito, o sea, que fue benefactora, que nos crió, que nos cuidó, que nos dio buen ejemplo muchas veces, que nos sacó adelante. Bueno, yo creo que el tema de la celebración, Roger, tiene que ver con esa manifestación de cariño. Hoy día se tiende a comercializar todas las celebraciones y pareciera, ¿verdad?, que así para el Día de la Mujer, el arreglo floral, que para el Día de la Madre, aquel perfume, aquel regalo, el Día de los Enamorados, el osito de peluche. No, lo que verdaderamente vale es la calidad de las relaciones. Lo que hace falta en la vida de familia es mantener esa comunicación, tener esos detalles cotidianos, ese saludo, ese beso, ese encuentro de miradas. Hoy día que están como tan congeladas en las pantallas de los celulares, y entonces que verdaderamente se ha perdido lo que era, lo que usted le suele llamar la tertulia familiar, ¿verdad? Sí, tan bonita. Que lo más rico, yo creo que la mejor celebración es una comida en casa. Una comida sin pantallas, sin pantallas, sin la interrupción ni del celular ni de la tele, donde podamos vernos a los ojos, donde podamos retomar, ¿verdad?, esas anécdotas, esas historias que son tan formativas para los hijos. Porque cuando uno habla de sus propios padres, o sea, los que ya no los tenemos, y tenemos esos recuerdos vivos de celebraciones anteriores, de lo que hacíamos, a los hijos los forma tremendamente. Y acordémonos que la vida es como una carrera de relevo, hoy por ti, mañana por mí. Quizá una de las riquezas más grandes que tiene la familia es la de transmitir esos valores donde, así como los padres jóvenes atesoran, velan y cuidan la vida de esos bebés, el día de mañana somos nosotros como adultos los que retribuimos en cierta forma, ¿verdad?, esa atención, ese desvelo, ese cuidado cuando tenemos nuestros padres mayores, que no los tenemos. Así como es triste que hoy día hay un segmento que ve a los hijos como carga, que el día de mañana veamos a los padres, ¿verdad?, como una carga. No, es hacerles sentir queridos. Incluso, como dice, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, aunque estén chochando. Porque llega el momento donde, pues por la pérdida de las funciones, de las habilidades, uno empieza a caer, ¿verdad?, ya en una etapa de dependencia. Sí. Pero ese mirarles de cerca, ese apretón de manos, ese abrazo, ese darles un beso, yo creo que es el mejor regalo. Y ese acompañarlos. Yo me acuerdo de un anuncio de un señor esperando, ya no sé si era para Navidad o algo, que llegaran los hijos y tenía la mesa servida y no llegaba nadie. Yo creo que cuando ya uno está en esta etapa, ¿verdad?, del otoño de la vida, uno espera con ilusión el ruido, ¿verdad?, la alegría de los niños. Entonces, ¿qué es el mejor regalo? Estar con ese abuelo, estar con ese padre, hacerles sentir, ¿verdad?, la importancia que tiene en nuestras vidas. Ese es el mejor regalo, más que una camisa o que una loción. Que una loción, que también se agradece, ¿eh? Que también se agradece. Yo pienso, doña Gracia, mire, cuando los padres van creciendo, cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Porque imagínate, a mi hijo, ya soy un señor, ¿verdad? O sea, aunque tengo un hijo todavía adolescente, pero efectivamente, pues 6 hijos, ya bastante crecidos algunos. Uno se va dando cuenta que uno es vulnerable. Pero yo creo que uno tiene que caer en cuenta que uno es vulnerable, que eso le ayude a uno a darse cuenta cómo es natural que también los mayores se vuelven vulnerables, es decir, cómo necesitan de uno, requieren de uno, y que es un momento en la vida en que a uno lo necesitan. O sea, yo creo que ahí tiene que ser una reflexión para este Día del Padre, y sobre todo me refiero a aquellos que tienen ya padres mayores y que están viendo este programa, porque efectivamente hay una canción de Joan Manuel Serrat que dice que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien. Y es cierto, es como, bueno, ya está para el almacén, ya caducó,
Y tristemente hay países donde es casi ley, ¿verdad? Y donde prácticamente se quiere decir, como miren, ya ustedes están ocupando espacio y están estorbando un poco hacia un lado. Y justamente creo que sería un homenaje importantísimo. El Papa Francisco habla de la cariñoterapia. Exactamente. Pero y además, eso es lo que falta, eso es lo que hay que saber dar. Sí. Es un acto de justicia. Yo creo que a los hijos se nos olvida facilito lo que nos cuidaron, lo que nos enseñaron a caminar y lo que nos limpiaron y lo que nos limpiaron los mocos tantas veces, ¿verdad? Ese padre, ¿verdad? Yo recuerdo al mío con su pañuelo, el pañuelo luego lo echaba a lavar, lógicamente, ¿no? Recuerdo alguna vez, porque yo usaba pantalón corto, ¿no? Y andaba las rodillas mugrosas limpiándome las rodillas. Entonces, pues lo que no puede ser es que perdamos la memoria y que pensemos que con nosotros estuvo bien que se hiciera, pero nosotros estamos obligados a hacerlo con una persona que de alguna manera está como cerrando el círculo y efectivamente también necesita de uno. Entonces, en fin, yo creo que es por eso es una ocasión importantísima, además de todo lo que hemos hablado sobre San José y su ejemplo y la devoción que le debemos tener todos los cristianos, pensar en esos San Josés de carne y hueso que tenemos en la casa a veces queriendo como almacenar, ¿verdad? A veces uno puede ser incluso testigo de escenas desagradables en el sentido de un hijo o una hija que no trata con la cortesía, con el cariño, con la delicadeza de que debería un padre o una madre mayores. Alguna vez creo que lo pudimos haber visto, ¿verdad? Recuerdo haberlo visto en más de una ocasión. Y decir, bueno, no, o sea, y qué momento también de rectificar, de dar cariño. Y así como para el Día de la Madre se dice que todos los días son Día de la Madre, porque es una de las frases que se utiliza, recordar que también todos los días son Día del Padre, por varias razones, ¿no? Y por padres perfectos no existen, porque no hay seres humanos perfectos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero también, o sea, como usted lo ha dicho, hay un montón de papás que han sido ejemplares, que han sido sobre todo buenos esposos, porque yo eso también digo, o sea, difícilmente se puede ser buen padre si uno es mal esposo, porque hay un tema ya de ejemplaridad que falla. Yo creo que es importante tomarlo en cuenta, pero bueno, o sea, se nos ha acabado el tiempo, doña Gracia. Agradezco, ¿verdad?, que tenemos usted ya muchos años hablando juntos sobre estos temas, pero la verdad es que siempre se aprende de usted y siempre podemos reflexionar sobre estos temas que son tan importantes para la sociedad entera. No solo para el público, que la mayoría del público de este canal pues son gente católica, aunque sé que hay mucha otra gente no católica que ve también Suyapa TV, pero que son temas que efectivamente son necesarios que reflexione sobre ellos la sociedad entera. Gracias por estar siempre con Suyapa TV, gracias por haber estado con nosotros en este programa sobre el Día del Padre y bueno, lo veremos en algún otro momento aquí en Suyapa TV.